Estimados amigos, una vez más con su programa Plataforma Democrática para analizar lo acontecido en esta semana, llena de sucesos, de acontecimientos, todos ellos relevantes y que ponen en vilo otra vez al país entero. Esta, como es frecuente, nos acompaña en este su programa Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput, a los cuales doy la fervorosa bienvenida. Y les recuerdo a todos ustedes que este es un programa que se transmite por el canal VHTV y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Dicho esto, creo que los acontecimientos de esta semana están marcadas evidentemente por el deterioro gubernamental, pero creo que el matiz, el hecho nuevo, ha sido el protagonismo que ha adquirido la Fiscalía de la Nación, que por cierto no es una instancia política. Las actuaciones de la Fiscalía no están en el rubro de la política como sí, por ejemplo, las actuaciones del Parlamento Nacional. La Fiscalía, el Ministerio Público, es un órgano constitucional que se encarga de perseguir el delito en defensa del interés público. Esa es su función, llevar a cabo las investigaciones cuando se registran que hay hechos que contravienen la ley y que son delitos. Lo que lo acerca a la esfera política es que los comprometidos en estas acciones ilícitas serían pues altos funcionarios del Estado, incluso el presidente. Pero hay que tener en cuenta esto porque vivimos ahora una nueva contradicción que se ha expresado primero en las declaraciones de Castillo y de su premier Vázquez, Aníbal Torres, que han sido furibundos en el ataque y ya pone como punto central a una conspiración del Parlamento, la opinión pública, la prensa y el Ministerio Público. Y a su vez ha habido un rechazo firme por parte de la fiscal de la Nación, que ha hecho una declaración pública al respecto, y el día de ayer un comunicado de los distintos fiscales, de los distritos en que está dividida la República, donde le expresan su respaldo. Bueno, entonces ese es el panorama. El cerco de actuaciones delictivas que tiene como fuente, esto es importante decirlo, investigaciones fiscales donde, repito, la materia que implica a Castillo nacen de las declaraciones de sus colaboradores, de su círculo íntimo, que ahora les llamen delincuentes es otra cosa, pero son personas que de tiempo atrás estuvieron muy cerca de ese círculo que entraba y salía de Palacio y que iba a los distintos ministerios y dependencias a nombre del presidente de la República a hacer una serie de arreglos, todos ellos sucios y delictivos. Esta gente, cuando empieza a declarar en las investigaciones, comprometen pues sin duda al jefe de Estado, y es esta la fuente que lleva a la Fiscalía a tomar un conjunto de acciones que están dentro de su competencia, como por ejemplo los allanamientos, las detenciones preliminares contra determinadas personas implicadas y, por cierto, también la incautación de bienes. Repito, todas ellas respaldadas por un juez de la causa que es el que cautela que en esta investigación no se vulneren los derechos de los implicados. Entonces, a pesar que estamos ante actuaciones que pueden remitirse a la pura legalidad, y yo creo que son esencialmente correctas, sin embargo, ha merecido una respuesta política por parte del gobierno, primero condenando, diciendo que es parte de una conspiración golpista, y además incitando a algunos visitantes de Palacio, como son representantes de rondas, campesinas y otros gremios, para que rechacen desde la sociedad este tipo de acciones. Bueno, creo que este es el panorama que caracteriza esta semana, y sobre el particular yo quisiera conocer sus opiniones. En primer lugar, empezando por Víctor Andrés, al cual saludo, y le pregunto, bueno, ¿qué le parece pues esta nueva etapa de la conflictividad que se viene desarrollando en la esfera pública de nuestro querido llamado país? Víctor Andrés, adelante. ¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal? Y Juan, un saludo cordial. Bueno, en realidad estamos viendo ya el camino de no retorno, ¿no? La caída abrupta del régimen que empieza un poco como un aluvión, ¿no? Un aluvión que empieza de arriba
y poco a poco va bajando, y conforme baja se va incrementando el huaico, se va incrementando las piedras que caen, se van engrosando y al final cogen más velocidad inclusive hasta que lleguen finalmente a su punto más bajo, ¿no? Y ahí se estrella. Yo creo que estamos en un camino como dicen los marinos, un camino de colisión, ¿no? Estamos en un camino de colisión, estamos en un camino de que va a un choque frontal de colisión. Entonces, eh, y lo que estamos viendo es eso, familiares, la hija, la queridísima hija adoptiva parece, o cuñada o hija adoptiva, en fin, no sé cómo llamarla. El presidente le dice hija, en fin, hablemos de hija en todo caso, detenida, buscada en Palacio y que se aparece después en la Plaza San Martín y que con una señora que dice que es dirigente de no sé qué federaciones, se presenta pues al Ministerio Público. O sea, todo eso destruye la imagen, la poca imagen que todavía le queda al gobierno y lo hace más débil y más cuestionado. Y claro, si ahora tiene un rechazo del 80%, pues en poco tiempo tendrá un rechazo del 90%. O sea, nadie saldrá a defender a Castillo si es que el Congreso decide a tomar una actitud firme contra Castillo, una vacancia, etcétera. No, nadie la va a defender. Es decir, no, vamos a llegar a un extremo totalmente diferente de lo que le pasó a Vizcarra. En Vizcarra, cuando el Congreso toma la decisión de vacarlo, Vizcarra tenía una gran aceptación, 50, 60% y algo más de respaldo popular. Bueno, acá estamos hablando de un menos de 20% de respaldo popular. Y a este paso va a llegar a 10 y de repente a un dígito solamente de respaldo popular. Por lo tanto, si hubo una cierta protesta ante la caída de Vizcarra, de rechazo a la caída, hoy día, si esto sucede dentro de un tiempo más, unas semanas más, unos meses más, va a haber una salida a las calles para aplaudir la vacancia de Castillo, porque evidentemente es insostenible su régimen. Lamentablemente eso está pasando y la defensa de Castillo cada día es peor. Un abogado que renuncia y que no renuncia, un primer ministro que renuncia y que no renuncia, los embajadores más destacados del Perú en dos organismos internacionales muy importantes, la OEA y la ONU, renuncian. Entonces, estamos hablando de que es un gobierno que está a la deriva y huérfano de consideraciones y respaldos y, y buena opinión de muchos sectores dentro y fuera del Perú. Ante eso, evidentemente yo creo que hay que prepararse simplemente para una transición y que ésta sea de lo más tranquila posible, afectando lo menos posible a la economía y a lo social en el Perú, ¿no? Porque puede ser traumática y eso sí nos va a costar a todos muchísimo más del daño que puede haber creado el propio presidente gobernando de esa manera. Muy bien, Víctor Andrés, muchas gracias por tu comentario. Yo quería igualmente preguntarle a Juan, al cual saludo, y decirle, bueno, ¿qué le parece pues el desarrollo de la coyuntura en estos días verdaderamente intensos y esta contradicción con la fiscalía que ha llevado a pronunciamientos por un y otro lado? ¿Cómo ves tú la situación política y cuál sería su curso ulterior de desarrollo? Adelante, mi querido Juan. Un afectuoso saludo, Ángel, también para Vitocho. Mira, yo creo que ni en el peor de sus sueños o en cualquiera de sus pesadillas, el señor presidente, para llamarlo cortésmente, se imaginó que iba a pasar por un momento como el actual, en el cual la Fiscalía está teniendo un papel protagónico. Que se haya abierto una sexta carpeta fiscal con un nuevo caso, yo creo que compromete directamente al presidente ya en una suerte de individuo que está ligado a una organización criminal que está organizando el Estado para robar
porque esa es la hipótesis de la Fiscalía, a tal punto que han comprometido a un segundo ministro, al señor Heiner Alvarado. Y que luego aparezcan como colaboradores eficaces personas de su entorno, pues va en la línea de la hipótesis fiscal, la reafirma, la consolida. Por eso yo coincido con que el gobierno está pasando por sus últimos momentos. Yo creo que inclusive en el Congreso de la República están aconteciendo giros interesantes que nos permiten establecer que estamos en rumbo, en marcha, a lo que significaría conseguir los 87 votos en el caso de la vacancia o la mayoría legal, dejando de lado la permanente en el caso de la destitución. En ese sentido, yo quisiera poner sobre la mesa la actitud de César Acuña a través de las redes sociales y en una serie de entrevistas en la cual ha sido firme pidiendo la renuncia del presidente y también ha sido firme invocando a los parlamentarios a conseguir los 87 votos. Es lo que yo señalaba en varias oportunidades. En materia política lo más fácil es pelearse, lo difícil es atraer a aquella persona que se encuentra alejada por diversas circunstancias y traerlas a nuestro círculo, a nuestro nivel, a nuestras ideas, acercarlas. Y en ese sentido, el giro que está dando Acuña es determinante, como fue determinante en la caída de Martín Vizcarra. Así es. Y yo creo que es importante saludar que APP, con César Acuña a la cabeza, esté mostrando un liderazgo firme, cuya responsabilidad es mayor aún ahora que ocupan la presidencia del Congreso. Y también es importante señalar el papel del fujimorismo. No debemos olvidar, César, Ángel y Vitocho, que hasta hace muy poco el fujimorismo no quería conformar la mesa directiva. Fue por intervención de políticos extraparlamentarios que el fujimorismo repensó esa posibilidad y le da una estabilidad importante a la actual mesa directiva, que va a mejorar aún más con el ingreso de un parlamentario de Renovación Popular y sacar a alguien que creo yo sí es oficialismo puro, que pertenece a Somos Perú. Podemos no debería estar en la mesa directiva, pero lamentablemente por un capricho de Avanza País se llegó a esta situación que espero que menos mal que se está revertiendo en algo. Ahora, yo creo que hay que poner los focos en el Parlamento en el sentido siguiente. Si bien estas son señales positivas, no debemos olvidar que están manejando los plazos en dos procesos importantes. Uno de los cuales tú eres denunciante, Ángel, que es el tema de traición a la patria, y el otro el tema de la destitución de Dina Boluarte. Si realmente queremos acabar con este problema, en el cual el presidente creo yo que ya es consciente de que es irreversible, no tiene capacidad de convocatoria ni liderazgo, pues hay que ponerle el foco al Parlamento en los plazos que tiene que exigirse cumplan, en el caso de Dina Boluarte y en el caso del presidente Castillo por traición a la patria. Y finalmente me reafirmo en lo siguiente, el papel que ha jugado la Cancillería. A mí no me sobrecoge en absoluto la renuncia del señor Forsyth y del señor Rodríguez Cuadros, en absoluto. Desde hace mucho tiempo, la Cancillería ha sido funcional a determinados intereses y han mostrado un antifujimorismo realmente enfermizo, que desde mi punto de vista destruye la tradición objetiva de Torretalla. No olvidemos que Torretalla se comparaba con Itamaraty por tener hombres de Estado de primer nivel al frente de la Cancillería. Pero en los últimos años, desde el gobierno de Ollantumala, aún más, yo diría desde el 2006, un sector de la Cancillería ha sido abiertamente antifujimorista, destruyendo la esencia de la diplomacia, que es mantenerse distante de los actos de coyuntura y someterse a lo que significa la honra del Estado. Entonces, no me sobrecoge que hayan renunciado, más bien ahora se dan cuenta de lo que era Castillo, por favor, después de que han sido parte, ese sector de la Cancillería, del gran problema que estamos atravesando ahora. Simplemente han saltado del barco, así de simple. No, sin duda alguna, efectivamente comparto los juicios tuyos sobre la Cancillería y al tocar el tema del Congreso me lleva pues a ver el otro aspecto de la semana que tiene que ver con los cambios ocurridos en el Congreso. Y creo que vale la pena hacer un análisis al respecto, toda vez que si bien es una feliz noticia
que el congresista Muñante asuma la tercera vicepresidencia luego de los problemas que tuvo el ERA de Somos Perú. Creo que eso ha sido fruto de circunstancias, caramba, donde los astros se han alineado o ha habido, como algunos dicen, un destino providencial, porque tengo información fehaciente que esa composición estuvo planteada desde el comienzo. O sea, la lista de Lady Camones a la cabeza, honrando el pacto del bloque democrático que llevó a Mari Carmen Alba a la presidencia de la República y que cumplió un papel positivo, como ya lo hemos señalado en este programa, significaba evidentemente poner a alguien de Renovación Popular que por errores de su vocero, el año pasado no pudo participar, a pesar que la bancada es una de las que se ha jugado por la lucha democrática sin duda alguna. Pero fue la tosudez de determinadas personas que se empecinaron en una candidatura que no tenía ninguna posibilidad de alcanzar votos siquiera para amenazar, intentar competir con dignidad, y dividieron la votación de las fuerzas democráticas, arriesgaron que el oficialismo pueda capturar la mesa directiva con desastrosas consecuencias si eso hubiera ocurrido, porque mira tú, en la coyuntura en la cual el país se tambalea, que el Parlamento Nacional abandone su posición de oposición firme y pase al enjuague gelatinoso de la componenda, hubiera sido fatal. No se produjo eso. Pero mira tú cómo son las cosas, por esas circunstancias externas que no tienen nada que ver con la dinámica política, sale una sentencia condenatoria contra el tercer vicepresidente que lo obliga a renunciar. Y es en esas condiciones de que se abre nuevamente una alternativa. Pero tampoco la cosa acaba ahí, porque quiero contarles que el que primero se lanzó fue Diego Bazán de Avanza País. Y entonces, hasta el día anterior de la votación, iba a ir otra vez las fuerzas democráticas divididas. Felizmente que primó la razón y eso llevó a que se unificaran. Tuvo que declinar, en fin, por decisión de los partidos de la Alianza Democrática y le dejaron el espacio a Muñante, el cual no la tuvo fácil, porque tuvo apenas creo que 47 votos en la primera votación, y la lista opositora que estaba vinculada al oficialismo, si sumaba las otras dos opciones que también eran oficialistas, debió haber ganado en la segunda vuelta. Entonces, ahí realmente, y esto es importante, otra vez el destino juega a favor del país. Se ha producido una ruptura que llevó a determinadas abstenciones de algunos partidos, que no se sabe bien por qué, pero se supone que sea algún sector de Perú Libre que se abstiene, y algunos otros votan por la candidatura de Muñante a partir de determinadas, en fin, de determinadas preferencias que se puede analizar, y hace que finalmente salga Muñante y tengamos una mesa directiva fortalecida, porque, claro, si alguna duda, y lo digo con todo el respeto, podría haber sobre Lady Camones, la única forma de corregir eso es reforzando, pues, la primera, segunda y tercera vicepresidencia, no cabe de otra manera. Y eso es lo que no lo ve el otro lado de las fuerzas democráticas agrupadas en Avanza País y en Renovación Popular. Ahora yo creo que con el refuerzo de Muñante, Marta Moyano va a estar en mejores posiciones y tenemos una mesa directiva que gana, con una Acuña que yo quiero reconocer también lo que tú dices, porque hay que reconocer las cosas cuando son así, bueno, un poco ya ante las evidencias, va a poner sus votos, su influencia al servicio de liberarnos de la pesadilla que hoy agobia al país. Sobre el particular, ¿cuál es tu opinión sobre lo que ha sucedido en el Parlamento Nacional, mi querido Víctor Andrés? Adelante. Bueno, veo que estás muy enterado de todas las votaciones, mucho más que yo. No la he seguido tan de cerca, la verdad, no la he seguido tan de cerca. Ahora, bueno, yo creo que está bien, me parece que Muñante no lo conozco, pero me da la impresión desde lo que lo observo desde fuera, es una persona
sensata y con cierto manejo, buen manejo del idioma, y no le he encontrado ninguna declaración de un exabrupto. En fin, creo que está bien. Yo creo que a los partidos a los que pertenecen son partidos en formación, entonces un poco más que en el partido hay que confiar en la persona, ¿no? Porque no son pues partidos que tienen muchos años y que tienen una línea ya conocida. Son espontáneos que han hecho un partido, que se han juntado y que por lo tanto un poco confiamos en ellos más que en el partido al que puedan pertenecer. Y yo creo que en el caso de Muñante me parece que es la persona adecuada. Ahora, se ha cumplido un poco el pacto de hace más de un año, en el sentido de que la presidencia le correspondía a APP, en buena hora que así sea. La Camones va a tener encima de ella, evidentemente, a César Acuña, que sí ejerce cierto liderazgo en su partido y que ya ha dicho, como bien lo ha mencionado Juan, ha dicho que él está de acuerdo con una vacancia. Ojalá que se lleguen a los 87 votos lo más pronto posible, porque el país no aguanta mucho. El país no aguanta mucho. Ahora, yo creo que la salida de todo esto es una salida a lo de Fujimori o a lo de otros presidentes, de la Rúa, Alfonsín, Balaguer, etcétera, en América Latina, en el sentido de que su renuncia tiene que venir acompañada de un adelanto de elecciones, ¿no? Yo creo que Fujimori, dentro de todo lo desastroso que fue su gobierno, en temas sociales y políticos, aunque en económicos algunas aciertos pudo haber tenido, yo para mí no, pero en fin, hay gente que cree que sí. Pero en todo caso, creo que quiso salir bien renunciando y adelantando elecciones. No le salió bien al final nada, pero en fin, pero por lo menos intentó. Es difícil buscar a un dictador que quiera salir por la puerta grande. Mejor dicho, que puedan salir por la puerta grande, que quieran hacerlo, sí, pero que puedan, es difícil. Los dictadores, hasta el propio Pinochet, que quiso salir por la puerta grande, al final acabó muy mal. Y hay dictadores que han tenido la suerte de morir en la cama siendo gobernantes, ¿no? Ahí está el caso de Franco, por ejemplo, ¿no? En el caso de Fidel Castro, de alguna manera también así ha sido. Pero el resto, Trujillo o Perón, han acabado siempre con golpe de Estado o Somoza, o con golpe de Estado, con asesinatos en la presidencia o después de ella, ¿no? Entonces, yo creo que... ¿Perdón? O presos como Noriega. Claro. O presos como Noriega, que acabó más de presos en Estados Unidos, extraditado. Es terrible, ¿no? Pérez Jiménez, por ejemplo, acabó refugiado en el Perú y luego en España. En fin, para un dictador es difícil acabar. Bueno, y Leguía acabó preso. murió en el Hospital Naval de Bellavista el año 32. ¿Ah? Fujimori. Bueno, y Fujimori va a acabar también preso, va a morir preso, a este paso va a morir preso. Entonces, es muy difícil que un dictador acabe bien su gobierno. O sea, ellos a veces preparan su sucesión, pero no logran muchas veces, en el 95% de los casos, hacer la sucesión que ellos quieren. Y entonces el señor Castillo, claro, que no llega a ser un dictador exactamente, aunque quisiera quizás hacerlo, tiene un parlamento comprado, sometido por un plato de lentejas, es cierto, pero él, a pesar de que no tiene estos visos de dictador y de largo gobierno, como han sido los personajes que hemos mencionado, evidentemente tiene que buscar inspirarse en ejemplos propios o ajenos para buscar una salida democrática, sin sobresaltos a su situación. Estamos en una crisis muy grave y él tiene que buscar una solución. Si no la busca él, la va a buscar la oposición y que va a atentar contra él, evidentemente, que va a afectarle a él, evidentemente. O sea, lo ideal es que él tome la iniciativa para que sea más ordenada. Pero si él no toma la iniciativa y la iniciativa viene de otras fuerzas políticas externas, evidentemente la ruptura va a ser
y probablemente traumática para el país. Muy bien, sin duda alguna, esas son las opciones que se están dibujando en la arena política. Yo quería preguntarte a ti, Juan, que a pesar que ya lo has adelantado, que reiteres y le expliques a los amigos que lo están escuchando y nos están viendo también, ¿por qué es relevante que el Parlamento Nacional, en una coyuntura tan compleja como la que viene, que viene ahorita, que viene por delante, esté lo más articulado y las fuerzas democráticas, en lugar de hacer cosas absurdas, dividirse o frivolizarse, ¿no? Actúen con responsabilidad? Tú habías hablado de los resultados en comisiones, o sea que el manejo de los quórums y de la distribución de la gente, de los parlamentarios en comisiones, no lleve a la frustración, pues, de aquellas medidas necesarias para que el Perú pueda librarse de la pesadilla que estamos efectivamente viviendo. Me gustaría que en tu respuesta vuelvas a hacer énfasis en eso, porque creo que eso hay que decirlo y reiterarlo una y otra vez ante la gente. Para que el Perú tenga salida es necesario el Parlamento, pero el Parlamento, para que pueda estar a la altura, necesita de ciertos parámetros, ciertos cauces, cierta disposición que no la tendría si es que adopta una línea y sí la tendría si adopta otra. Esa es la importancia del tema parlamentario. Juan. Mira, yo me indigné cuando escuché al congresista Edgar Raimundo señalar que él tenía 3 meses para hacer el informe sobre la señora Dina Boluarte, ¿no? Y me indigné porque se estaba levantando en peso los plazos que están estipulados en el reglamento. En primer lugar, el señor Raimundo no tiene por qué hablar de los plazos, eso los da la comisión permanente. Y en segundo lugar, existe una presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que puede exigir que, sin necesidad de convocar a la señora Boluarte, si es que esta no quiere asistir como se ha evidenciado, el señor puede hacer su informe sin esa exigencia, ¿no? del reglamento. Si la persona no acude, eso no impide, dice claramente el reglamento, que se culmine con el informe. Entonces, a lo largo de este primer año, hemos visto una suerte de formas de dilatar el proceso o de extender los plazos del reglamento a través de una serie de maniobras. Cuando el señor Anderson no iba a la comisión permanente y no presentaba ni licencia, ni hacía ningún tipo de solicitud, sino simplemente no asistía, y así se pasó varios meses, incrementaba innecesariamente la necesidad de la mayoría sobre la base de un quórum inexistente. Como el señor no iba, el quórum se mantenía, ¿no? Pero no habían personas para poder tener una mayoría simple. Esa fue una maniobra que hizo Podemos durante un buen tramo. Luego, la subcomisión no era convocada por la propia comisión permanente, y eso ya lo habíamos visto antes con el señor Salaverry. Entonces, ahora lo que hay que exigirle a la señorita Rocío Torres es que convoque a la comisión permanente, que exija que el señor Raimundo, que ya ha tenido que entregar su informe, lo entregue, y por otro lado, si bien ella hace eso en la subcomisión, la comisión permanente a su vez tendría que ser convocada por Lady Camones para recibir ese informe, y para eso no se necesita más de un mes, en absoluto. Si se dilate es porque quieren ayudar a la señora Camones. Y por otro lado, perdón, a la señora Dina Boluarte. Y por otro lado, estamos viendo la actitud agresiva del Ejecutivo, provocadora. Yo creo que es importante que el Parlamento, con serenidad, enfrente seriamente el desafío de vacar a este individuo. Yo creo que ya llegó el momento de censurar al señor Aníbal Torres. No solamente porque está infringiendo la ley, él y sus ministros. Yo he recordado ayer el artículo 128 de la Constitución, en la cual los ministros se convierten en responsables de los actos delictivos o de infracción constitucional del presidente, y que no se exoneran con su voto, sino solo con la renuncia. O sea, si votan en contra, están igualmente siendo cómplices. Lo único que los salva, según el artículo 128, es la renuncia. Y al día de hoy no tenemos ni una renuncia ministerial, a pesar de que el señor está permanentemente haciendo actos indebidos, como obstruir a la justicia, incentivar al enfrentamiento entre peruanos, y por otro lado es acusado por la Fiscalía. Sin embargo, ni un solo ministro ha presentado su carta de renuncia. Hay que señalarles a esos ministros que van a tener responsabilidad compartida por ese hecho,
y por otro lado, invocar al Parlamento a que tenga la cabeza fría suficiente, espectáculos como el de ayer. Que dicho sea de paso, quiero señalar públicamente mi apoyo porque conozco a Mari Carmen Alba. Ella de ninguna manera es elitista ni cosa por el estilo, sino de que puede haberse llevado por remoción. Y además lo que conocemos a Mari Carmen para hablar jala del brazo. Yo sé que la gente se podrá ahorita reír, burlar, pero ella cuando habla y siempre jala del brazo para acercar, o sea, es una modalidad de ella, que dicho sea de paso ha sido mal vista por la opinión pública, pero yo creo que eso no debe significar levantar tanto ese hecho y ocultar lo que verdaderamente es el problema. La actitud de Aníbal Torres y del presidente Castillo, que están levantando al país en contra del Congreso de la República. Eso es absolutamente inaceptable. Muy bien, nos quedamos con eso, con esa imagen última, efectivamente, en una salida desesperada que no tiene fundamento, que tiene mucho de bravuconada, porque no hay ninguna posibilidad de levantar al país, un país que está en contra, en casi un 80% en contra de Castillo. No es como en otros regímenes autoritarios, donde el dictador pues cuenta con respaldo. Lo tuvo Fujimori en el Perú, a su manera lo tuvo Vizcarra, aquí también, y Chávez y compañía, cuando dieron su zarpazo, tenían un amplio respaldo popular y cerraron sus respectivos parlamentos. No es el caso en el Perú, pero sí esta prédica violentista desde el poder, desde el presidente de la República, el primer ministro, sí puede incentivar a que algunos grupos, algunos elementos de un terrorismo que ha sido derrotado, pero que todavía debe pervivir en alguna, pueda, digamos, animarse a hacer algunas acciones contra bienes públicos y también contra la integridad de determinadas personas del campo opositor. Si esto sucediera, sería un retorno de alguna manera a métodos terroristas para resolver conflictos políticos, y la responsabilidad política, sin duda, creo yo, estaría en quienes hoy están promoviendo, el presidente de la República y el primer ministro Aníbal Torres. Bueno, hemos llegado al final de este programa, como siempre interesante. Vamos a ver qué pasa la próxima, que se plantea también con muchas interrogantes y se anuncia ya algunos enfrentamientos, pero comparto con ustedes la tesis general que estamos viviendo de alguna manera la etapa terminal del castillismo, aunque esto no debe identificarse con que esto va a ser mañana ni pasado mañana. Las agonías pueden ser lentas y crueles, pero yo sí creo que estamos en una tendencia, en un plano inclinado de deterioro francamente definitivo. Muy bien, llegamos al final. Les agradezco a ustedes infinitamente su participación. Sus ideas han sido muy importantes para formarnos un concepto de lo que ha sucedido esta semana, y agradeciéndoles a ustedes y a los amigos que nos están escuchando, nos despedimos y les decimos hasta la próxima. Muchas gracias.